Buen día, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, gracias. Ok, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en esta diapositiva donde hacemos un resumen de todo lo visto previamente en relación, pues, a todos los datos del suelo, del agua, la demanda de la planta y la fórmula de fertilización calculada. Recuerden entonces, aquí en este cuadro está el aporte del suelo, de los macronutrimentos, el aporte del agua. Miren, aquí para este caso, aquí ya pongo el agua que utilizamos ya en el sitio real, porque en el cuadro anterior, a manera de ejemplo, o en un balance anterior a manera de ejemplo, en el aporte del agua, habíamos puesto solo el promedio como un indicador de que había que tomar el análisis del agua. Aquí ya está incluido exactamente el aporte del agua, de los nutrimentos. Por eso ven que nitrógeno no tiene, fósforo no tiene, potasio tiene 39, calcio 139, magnesio 74 y azufre 164. Pusimos también aquí la demanda de la planta, que esto estaba ya calculado de acuerdo a la curva de extracción para el cultivo que nos ocupa y de acuerdo a la referencia de uno, pues de los autores que reportan curvas de extracción nutrimental. Luego entonces, en el caso de ustedes, en este renglón, todo ese aporte del suelo, aquí van a poner lo que hayan calculado del análisis de su suelo, lo que va a aportar el suelo, ya habiendo hecho todo el análisis de datos que presentan pues la salida del análisis que ustedes mandaron a hacer. Igual para lo del agua. Para calcular esta parte, ustedes tienen que estimar la lámina de agua que van a gastar a lo largo del ciclo del cultivo. La demanda de la planta también, de acuerdo con la curva de extracción nutrimental, la van a poner aquí. Para aquellos que no encontraron una curva de extracción nutrimental confiable, porque pues no existe o no les dio confianza la manera en que está presentada, porque ustedes ya con lo que saben detectan errores, pues es posible que no encuentren de manera específica toda esta información, como en el análisis que yo estuve presentando del ejemplo que tuve donde reportan esa curva. Ahí entonces ustedes pueden eh, hacer una estimación de la demanda de la planta. O simplemente no encontraron la curva, pero sí encontraron información confiable de los totales que esa planta va a extraer, como es el caso pues de mucha información para algunos cultivos, que no está la curva, pero sí es confiable la extracción total. Una de esa información confiable y que es, como creo, existe información en mayor cantidad de muchos cultivos, es que viene expresado nada más la cantidad de nutrimento por tonelada producida. Entonces, cuando ustedes encuentren solamente la cantidad de nutrimento por tonelada producida, pero ustedes tienen muy clara la meta de rendimiento, pues es la forma de hacer o de calcular la demanda de la planta. Todo este renglón que está aquí. Por ejemplo, maíz. El maíz ocupa entre 20 a 25 kilos de nitrógeno por tonelada a producir. Esos son estándares bien
bien definidos, bien determinados. Entonces, como un promedio, normalmente tomamos 23, 22, 23, 24. Si es un cultivo de rendimiento medio hacia abajo, que tiene menor eficiencia en el uso de nutrimentos, tomamos 24, 25. Si es un cultivo de alta producción, que normalmente son más eficientes en el uso de nitrógeno, entonces tomamos 20, 21. Para rendimientos promedio, ya con un nivel tecnológico adecuado, con rendimientos de 12 a 16 toneladas por hectárea, tomamos 23 kilos de nitrógeno por tonelada producida. Para rendimientos abajo de 10 toneladas por hectárea, tomamos 24, 25 kilos de nitrógeno por tonelada. Para rendimientos de más de 20 toneladas de grano por hectárea, tomamos 20, 21 kilos de nitrógeno por tonelada. Imagínense entonces que un maíz va a producir 20 toneladas. 20 toneladas por 20 kilos de nitrógeno que va a utilizar por tonelada, ¿sí? Entonces son 400 kilos de nitrógeno por hectárea. Esa sería la dosis. Que va, más bien esa sería la demanda. Aquí pondrían entonces, donde está 303, 400. Y así con todos los demás nutrimentos. Es decir, en ese caso, la información más confiable que les digo es que sí está la cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio y de todos por tonelada producida. Ahí entonces ustedes tienen que ser muy claros, más o menos preciso, de qué meta de rendimiento van a lograr. En muchos cultivos por regiones, la meta de rendimiento está definida, está claramente definida. Simplemente ubiquen si ustedes están en una posibilidad de generar un rendimiento medio, bajo, medio o alto. Y en cada región, de acuerdo a los diferentes niveles tecnológicos, eh, ustedes pueden estimar muy bien su probable meta de producción, porque ustedes claramente van a saber en qué situación se encuentra el manejo de todo su cultivo, porque la meta de rendimiento va a ser la integración de todos los factores de la producción. Seguramente para ciertos cultivos, por ejemplo, ahora viendo jitomate, en una región en condiciones de campo, en condiciones de invernadero, si ustedes están en campo, pues tienen que estimar las metas de producción para campo. Si están para invernadero, caso jitomate, estimar las metas de producción de invernadero. Bueno, más que estimar, revisar cómo andan los productores de invernadero de baja, media, alta tecnología. Y luego se analizan ustedes cómo ando, en qué grupo estoy. Y definen ustedes la meta de producción a alcanzar. Si ustedes están en un nivel tecnológico bajo y quieren irse a un nivel tecnológico alto de producción, o más bien a una meta de rendimiento alta que corresponde a un nivel tecnológico alto, seguramente están sobreestimando sus metas de rendimiento. Va a ser muy difícil que simplemente por el ajuste en la fórmula de fertilización, que ustedes digan, ah, bueno, yo estoy en una meta de rendimiento baja, pero pues ya sé cuánto se ocupa de nutrimento por hectárea, entonces, pues subo mi dosis a lo que, a lo que ponen de nutrición los productores de mayores rendimientos. La cosa no es así. O sea, el rendimiento no va a ser función solamente, o la meta de rendimiento que ustedes establezcan no va a ser función solamente de subir las dosis de fertilizante, porque si eso fuera, pues imagínense, ya habríamos resuelto
todos los problemas de producción que traemos. Si solamente fuera un incremento directo de subir dosis y ya la planta respondería a esas dosis. Obviamente no. Cuando uno dice de una meta de rendimiento baja, media o alta, implica todo el paquete de producción, implica todo el conjunto de prácticas de manejo de todo tipo, de cómo controlas todo, en este caso todo lo que va a suelo, toda la nutrición, todas las propiedades del suelo, el manejo del medio de crecimiento, propiedades físicas, químicas y biológicas, cómo estás manejando el agua, cómo estás manejando el ambiente o cómo está influyendo el ambiente. En el caso de un sistema de producción en invernadero, donde se supone que controlamos en cierta medida todos esos factores o el control total de todos esos factores, pues eso es lo que nos define a final de cuentas o nos ubica en qué punto estoy de esa clasificación que estoy haciendo. Si dentro del grupo de baja, media o alta producción. Ahí entonces se tiene que ser muy cuidadoso de que tú proyectes en realidad el potencial que puedes alcanzar. Y, y claro, siempre vamos a buscar mejorar. Si ustedes están en la meta de rendimiento baja y saben los que andan en meta de rendimiento alta, además de la nutrición, tienen que saber cómo manejan todo ello y ver si ustedes están en posibilidades de hacer esos ajustes en todo el manejo para que puedan proyectar hacia arriba o brincar al nivel hacia arriba la dosis, la demanda de la planta para considerarla aquí en la programación o en hacer el programa de fertirriego. Y entonces ya podemos hacer ese ajuste, pueden hacer ese ajuste. Desde luego, es la primera propuesta. Como se va a hacer monitoreo, e imagínense que hicieron todos los ajustes que corresponde al manejo para pasar de un nivel inferior a un nivel superior y proyectaron la demanda de la planta para el nivel superior, porque van a producir más. Echan a andar el sistema, ¿sí? Y ven que les están sobrando nutrimentos, que la planta no está respondiendo como debería, no por cuestiones de la fertilización, sino porque otros manejos, otros factores, otras prácticas de manejo no las ajustaron. Es obvio que la planta se va a ir quedando. Es obvio que le van a sobrar nutrimentos. Pues inmediatamente hacen los ajustes. Quiere decir que corregirán su propuesta hacia abajo. Al revés también puede suceder que ustedes hicieron una proyección hacia arriba, pero se quedaron cortos y la planta está respondiendo más allá de lo que ustedes proyectaron. Se está consumiendo todo lo que les están dando. Le están faltando nutrimentos. Ustedes ahora corregirán el programa de fertilización hacia arriba también. Pero esos ajustes hacia abajo o hacia arriba, si hacemos una buena propuesta, no deben ser grandes los cambios que hay que hacer, porque hicimos una propuesta muy cercana a lo que realmente va a suceder ya como respuesta cuando esté desarrollando el cultivo. Esa sería entonces de que ustedes completaran este renglón para hacer la estimación. Ahora, como no tienen el comportamiento a lo largo del tiempo, es decir, del uso de ese nutrimento, es decir, no tienen la curva de extracción nutrimental. Recuerden que la curva de extracción nutrimental mide, ¿sí?, cómo es el consumo de los nutrimentos por la planta, cómo los va acumulando a través del tiempo, en qué momento están las tasas bajas, medias o altas de aprovechamiento, de uso de esos nutrimentos. Como esa información no la tienen, pues entonces sí tienen que echar mano del conocimiento que ustedes saben del comportamiento de todos los nutrimentos, ¿sí?, en el proceso
de absorción nutrimental, en los procesos de asimilación de nutrimentos por las plantas, saber en qué momento están las mayores demandas para una planta, a grandes rasgos, porque no tengo la curva de extracción nutrimental. Simplemente ya saben que nitrógeno, etapa vegetativa, es donde están las mayores tasas de consumo de nitrógeno. Fósforo, más o menos es constante a lo largo del ciclo y tiene momentos puntuales críticos o periodos cortos críticos a no descuidar. Por ejemplo, para el enraizamiento es importante un buen suministro de fósforo. Previo a la floración, durante la floración y durante amarre de fruto, momentos críticos de demanda del fósforo. En esos momentos subiríamos un poco más de lo que veníamos manejando en toda la etapa vegetativa para no descuidar el desarrollo de la etapa reproductiva. Y si es un cultivo de jitomate, que ese momento de floración, de amarre de frutos, se mantiene por un periodo largo, como cuando estamos con jitomate de hábito indeterminado y en un ciclo largo, pues esa alta demanda se mantiene prácticamente desde los 2 meses hasta que despuntamos, hasta que ya no voy a formar más flores, más cuaje de racimos, más formación de fruto. Luego entonces, ¿cómo distribuyo yo los nutrimentos a lo largo del ciclo de la vida, del desarrollo de la planta, del ciclo de cultivo, sin tener una curva de demanda nutrimental que me diga con mayor precisión cómo es el comportamiento de cada nutrimento? Ahí aplicamos el conocimiento general de la utilización de los nutrimentos, aunque no tengamos con precisión esa medición, que es lo que nos da la curva de extracción. Desde luego, ¿qué significa? Pues que cada uno de ustedes conocerá más o conocerá menos. Significa entonces que cada uno de ustedes, si yo les diera ahorita datos de algún cultivo y no tenemos la curva de extracción y les digo ustedes, hagan el ajuste, distribúyanlo como crean que lo va a utilizar la planta, pues habría propuestas completamente diferentes, contrastantes, porque cada uno de ustedes tiene una información diferente. Y también, asumiendo que todos ustedes están en el mismo punto, digamos, de la ignorancia del uso de esos nutrimentos, pero está la información en los libros, en los artículos, en toda esa base de datos que existe. Si alguno de ustedes no revisa, pues hará una propuesta muy endeble. Si alguno de ustedes ahora se pone a revisar, probablemente encuentre información, desde luego, que les va a dar esa base para hacer una mejor distribución. En buena parte, ese es el ejercicio que han estado haciendo ustedes. Porque así como tal, pues ustedes no son los expertos todavía en tener los datos, tener una base de datos ya de todos los cultivos. Seleccionaron uno y estoy seguro que muchos de ustedes a estas alturas, porque eso sucede, eso me dice la experiencia de haber trabajado con muchos de ustedes hacia atrás, que a estas alturas algunos de ustedes todavía no tienen esa información. Yo espero que hoy me esté equivocando. Son los menos, pero estoy seguro que algunos todavía andan ahí sufriendo, buscando esa información. Bueno, pues ya les di alguna aclaración más de cómo obtener esa información. Finalmente, se hizo también la fórmula. Aquí está la que calculamos. Los 326, los 84 que se sacaron por fórmula. ¿De dónde sale 84? Por fórmula sacamos 193 como pentóxido. Pero aquí ya lo estoy metiendo como elemento. Por eso si divido entre 2.29 son 84 como P, no en forma de pentóxido. Como pentóxido sacamos 193 si ustedes revisan la presentación anterior. De potasio dejamos 500, ¿se acuerdan? De calcio 250, de magnesio 100 y de azufre 146.
que fue lo que nos dijo la demanda de la planta, ¿sí? Aquí, como en el suelo tenía reserva, lo ajusté a 500, aquí a 250, a 100. Si ustedes ven estas tres, básicamente se basan en la demanda que teníamos de este cultivo. Y lo redondeé a valores, ¿para qué poner 101? 100, 250 en el lugar de 257. Calculamos también la proporción que dijimos de cuánto tenía el suelo, porque eso nos iba a decir cuándo iniciamos, cuándo terminamos. Miren, un punto aquí importante en el inicio de la fertilización. En suelo, en realidad, tenemos una reserva amplia. No se requiere al momento del trasplante inmediatamente poner fertilizante. Como ustedes pueden ver con este suelo, incluso en algunos nutrimentos tiene reserva para todo el ciclo. Realmente ustedes pueden ver aquí que la demanda está cubierta. Y con lo que hicimos también de micros, la demanda está cubierta prácticamente de todos los nutrimentos, con excepción de nitrógeno y fósforo. Pero potasio, calcio, magnesio, azufre y todos los micros, aquí en este renglón, donde estoy poniendo qué porcentaje de aporte ya cubre el suelo en función de la demanda, vean, en todos estos podría ser 100%, porque todos los micros estuvieron, ¿se acuerdan que los micros ni siquiera nos daba en el proceso de cálculo, nos daba o nos sugería nutrimento a aplicar, fertilizante a aplicar, la demanda estaba cubierta? Aquí todo esto realmente es 100, solamente nos falta nitrógeno y fósforo. Y ya tenemos una fracción importante de nitrógeno y fósforo en el suelo. O sea que al momento del trasplante, ni siquiera podemos o se debe aplicar eh, la fertilización completa, programada o calculada a través de este proceso de cálculo. Por eso aquí, de acuerdo a las curvas de demanda, ustedes pueden ver que iniciamos a los 30 días después del trasplante y terminamos cuando ya se dio la máxima absorción o un porcentaje alto y nos quedaba muy poco para absorberse después de ese periodo. Por eso ahí decidimos iniciar en el día 30 y terminar en el día 90. ¿Sí? En el caso de micros, como lo van a ver después, aunque aquí están signos de interrogación, también lo acoplé al mismo programa donde quedaron definidos los macronutrimentos, es decir, iniciar el día 30 y terminar el día 90. 2 meses de fertilización, obviamente de fertilización continua todos los días para distribuir toda esa fórmula que resultó del cálculo, sabiendo que tengo reserva para el primer mes, sabiendo que al terminar mi último programa de fertilización, el suelo queda con toda la reserva cargada y como el ciclo ya va de salida, es suficiente con lo que ya el suelo tiene para sacar el resto del ciclo sin ningún problema de aporte nutrimental. Esa es la primera propuesta. Después de todo el monitoreo, cuando yo termine fertilización, ¿sí? A lo mejor a los 8 días de haber terminado fertilización, hago mi monitoreo para ver cómo estoy. Y puede ser que si me faltaran nutrimentos, todavía puedo agregarlos para esa etapa final, para no descuidar algún elemento. En esa etapa final, donde ya despunto, donde ya viene el fin del ciclo, donde ya vienen los últimos 2 meses, un racimo lo cosechas más o menos 2 meses después de que lo viste naciendo como flor. A los 2 meses lo estás cosechando. Entonces tienes un periodo todavía para aportar nutrimentos. Como ya no estás formando más flores, más frutos,
ya despuntaste la planta. En este momento, el nutrimento que sí todavía se absorbe en cantidades importantes puede ser potasio. Es el elemento que más va a absorber ya en la etapa final, cuando ya no voy a formar más tejido, pero sí estoy creciendo frutos. En el caso de jitomate. Estoy hablando específico de jitomate. ¿Qué quiere decir entonces? Que para poder hacer los ajustes va a depender entonces de qué planta estén ustedes trabajando. Ahí entra el conocimiento que se tenga de cada especie en particular para hacer los ajustes de la nutrición, de tu programa de nutrición. Bueno, y habíamos quedado también, ya sé cuándo iniciar, cuándo terminar, y los 326, es decir, tu fórmula, ustedes lo ven aquí abajo. Aquí están tus 326, tus 84, tus 500, tus 250, tus 100, tus 146, que es tu fórmula de fertilización. Y vas a iniciar el día 30, digamos el día, bueno, el día, en esa semana, el día 31, después del mes. Bueno, ahí puedes moverte, obviamente, un día antes o incluso un par de días después. Y terminas el día 90. Aquí está por periodos, de acuerdo a esta curva, que fue por periodos de 15 días, que fue como se hicieron las mediciones en la curva de extracción. Entonces, conociendo ahí las tasas de aprovechamiento, de requerimiento, de acumulación, eso es lo que me dice qué proporción de los 326 yo distribuyo en cada uno de esos periodos. Y esto que está aquí a la columna a la izquierda en porcentaje, es el porcentaje del total de la fórmula que voy a poner de tu 100%. Y a la derecha, el valor entre paréntesis, es los kilos por hectárea de fertilizante de los 326. Más bien, los kilos de nutrimento, no de fertilizante. Por eso aquí en los porcentajes suman tu 100% y ya los valores, ¿sí?, que corresponden a cada porcentaje que está a la izquierda, suman los 326. La cantidad de kilos de nutrimento por hectárea por periodos de 15 días. Esa es la lógica con que están calculados todos los demás. 100%, el valor del elemento. Asignamos porcentaje de acuerdo a las curvas de demanda y calculamos o traducimos ese porcentaje ahora a kilos en función de tu total. Y por eso aquí suman porcentajes y valores de nutrimento en kilos por hectárea. Y así está la lógica de toda la distribución. Definidos por el día que puse, cuándo inicio y cuándo termino, para distribuir toda la fórmula en ese periodo de fertilización. En el caso de los micros, ¿sí?, aquí a la derecha, vean que no hago una programación como tal, porque había suficiencia de todos los nutrimentos. Y por lo que ya les había dicho, los micros finalmente, ¿sí?, como son pequeñas cantidades, no estamos estrictamente obligados, porque va a haber una respuesta adecuada, aun cuando yo no fertilizara diaria, como en el caso de los macros. Con que yo haga aplicaciones cada 8 días, en un suelo que ya de por sí de origen tiene suficiencia para cubrir la demanda, con aplicaciones cada 8 días, más que sobrada esa estrategia para asegurar que estoy cubriendo la demanda. Incluso, aquí está planteado fertilización de fondo, que sería el caso más ineficiente, pero un suelo no problemático y asegurando desde el inicio la fertilización en un solo evento, aseguras no tener deficiencias para todo el ciclo. Obviamente, ese es un caso que ya cuando se tiene un cabezal de fertirriego con toda la tecnología,
pues no desaprovechamos el cabezal de fertirriego. ¿Para qué hacer un solo evento al inicio sabiendo que pudiera haber problemas después? Eso de que puede estar satisfecha la demanda desde el inicio con fertilización de fondo es para un suelo no problemático, para un suelo perfecto. Pero siempre encontrarán suelos con problemas, si no de todos los micros, con alguno de los micros. Conviene entonces utilizar la infraestructura que se tiene de distribuir ese fertilizante a lo largo del ciclo. Pero a lo mejor con que lo hagas cada 8 días está bien. Pero si fuera un suelo altamente problemático, que incluso cada 8 días le estás dando chance al micro o al suelo, más bien, para que te inmovilice, para que te fije, para que te saque de la solución al micronutrimento y no esté disponible para la planta, pues entonces también los micros los ponemos diario, diario, diario. Acuérdese que con ese enfoque de fertilizar diario es estar metiendo lo que la planta ocupa al momento. No dar margen de lo que estoy aplicando al suelo para que le sucedan cosas raras a ese elemento que estoy poniendo el suelo y no se aproveche por la planta. Si yo hago un esquema de fertilización de cada 15 días, de cada 8 días, si se lo doy diario, mejor. Con el enfoque o el análisis que hicimos del concepto de la absorción nutrimental, que esa no para noche y día. Obviamente no es igual noche y día. Las mayores tasas son de día y de día regamos. Como las mayores tasas son de día de absorción nutrimental y diario regamos, pues se permite perfectamente o se acopla perfectamente la demanda del agua con la demanda de nutrimentos y con la demanda del proceso fotosintético, ¿sí? Que es el que construye toda la biomasa para ir generando a través ya del metabolismo de la planta la formación de las diferentes sustancias, la síntesis de diferentes sustancias que ocupan nutrimentos para construir o ir construyendo toda la biomasa vegetal en sus diferentes órganos. Entonces, por eso la demanda la cubrimos de día por esa situación. Pero de noche no para eso que pusimos de día la absorción en estricto, sigue absorbiéndose. Por eso, pues lo mejor es darla diario, 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 que es el esquema que les he venido manejando para eh, hacer ese ajuste o lograr esa sincronía entre lo que quiere la planta y cómo se lo estoy dando. Entonces, cada 8 o cada 15 días puede ser otra estrategia, ¿sí? Para el caso de micros, fíjense, en este caso el suelo tenía un equilibrio, podríamos decir, perfecto de los micros. Todos estaban en moderadamente altos o altos, es decir, en un rango de variación muy estrecho. No tenía una condición de uno deficiente y otro en exceso, o unos deficientes y otros medios, unos en exceso y otros medios. Es decir, todos estaban en la parte adecuada. Cuando un suelo está así, es muy útil utilizar los mix, como lo vamos a hacer acá. Un mix es un complejo, un fertilizante que trae todos los micros en las proporciones en que más o menos los ocupan las plantas. Esas proporciones en que más o menos los ocupan las plantas se obtienen, ¿sí? Esa demanda se obtiene normalmente en condiciones hidropónicas, donde entonces los mix que se preparan se hacen para satisfacer todos los nutrimentos en el equilibrio que la planta los quiere. Cuando el suelo no tiene nada, cuando todo va vía solución nutritiva. Miren, en esa parte deben tener mucho cuidado. Otro error que se comete mucho por las ventajas que ofrece, ¿sí? El uso de los mix, que con una sola fuente, que es un mix, con una sola fuente cubres todos los micros de manera adecuada. Es decir, hierro, manganeso, zinc, cobre e incluso una parte de boro.
ahí sí el boro normalmente no va completo en el mix. Y no va completo porque uno de los problemas fuertes que se tienen con boro es que muchas veces hasta está en exceso en la propia agua, sobre todo en el agua. Por lo tanto, formular un mix con el nivel normal de boro, vamos a caer en excesos o aumentar esos excesos. O aunque estés en cantidades óptimas, si metes el boro como parte de la formulación del mix, a mediano y largo plazo vas a tener excesos de boro. Por eso normalmente los mix traen solo una fracción de boro o casi no traen boro. Por ejemplo, uno de los mix que más usamos para hidroponía es yo uso mucho cal de Tradecorp AZ, aquí para la zona de Chapingo. Y funciona muy bien ese Tradecorp AZ, ¿sí? Aunque no le pongas boro, porque se trae un poquito más de boro. Y por ejemplo, otro de los mix, el de Haifa, como esa empresa diseña esos fertilizantes también para zonas semidesérticas donde normalmente abunda el boro, si tú usas Haifa te va a faltar boro, porque Haifa casi no trae boro, porque está hecho o diseñado para condiciones del medio donde normalmente los niveles de boro andan altos. Entonces hay que meter más boro en el mix. Si ustedes usan Haifa aquí para Chapingo, no les va a funcionar muy bien por el lado del boro y les va a funcionar mejor Tradecorp, que dos ejemplos de mix. Si usan Tradecorp en un lugar semidesértico, como del centro del país hacia el norte, donde hay muchas aguas que probablemente hasta traen ya todo el boro o hasta excesos de boro, si usan Tradecorp, ahora van a tener más problemas de exceso de boro. Si usan Haifa, que es una formulación de mix con casi nada de boro, les va a funcionar mejor porque ahí no se requiere meter ya boro. Caerías fácilmente en toxicidades a mediano y largo plazo. Recuerden que el boro tiene esa particularidad de, de estar muy deficiente en algunos lugares, pero exceso en otros lugares. Es contrastante su concentración. Y además, el boro, poquito te falta de eficiencia, poquito te faltas toxicidad. El rango óptimo de boro para la nutrición es muy estrecho. Son de los cuidados que hay que tener, por ejemplo, con el boro. Y también conocer cómo responden las plantas a los diferentes niveles del boro. Hay plantas muy sensibles, pero plantas tolerantes también. Y vas a tener respuestas diferentes según sea el cultivo y los niveles de boro y cómo uses el boro en tus programas de fertirriego. Lo cierto es que en este caso, dado que los micros estaban bien, hemos usado mix y nos ha funcionado bien, pero hay que monitorear en qué momento empiezan los desbalances. En el momento que empiecen los desbalances, tienes que hacer un ajuste de manera individual con una fuente particular de cada micro. En la mayoría de los suelos, como los micros quizás no van a estar como resultaron en este ejemplo que yo estuve analizando, que venimos trabajando, lo mejor es que ustedes ajusten los micros de manera individual. Es decir, fuente de micro por micro, no un mix, porque es probable que tengan niveles contrastantes de esos micros en el suelo. Algunos deficientes, otros bien y otros en exceso incluso. Obvio, los que están en exceso ya no ponen nada. Los que están bien, una dosis de mantenimiento, nada más, como resultó en este caso, para todos. Y los que están deficientes, pues ahí sí, resolver la deficiencia de ese. Y probablemente de ese que está deficiente, ¿sí? Ese sí lo incorporan al programa de fertirriego de manera permanente, así como vayan dosificando los demás. En el caso de los que están bien y solamente es una dosis de mantenimiento, a lo mejor aplicaciones cada 8 días, cada 15 días, cada 3 semanas. O a lo mejor aplicaciones solo en momentos críticos y va a funcionar.
Entonces, la estrategia de cómo voy a distribuir los nutrimentos va a variar de condición a condición, de suelo a suelo, de cultivo a cultivo, de estrategias de infraestructura que tú tengas establecida, es decir, qué tan equipado estás ahí en tu cabezal de riego para que tú puedas hacer un fraccionamiento mayor o no. Todo eso puede estar influyendo. Cuando tenemos un cabezal completo, ¿sí? Como en muchos sistemas de media alta tecnología, la aplicación de los nutrimentos, la variación en la aplicación de los nutrimentos, los programas de nutrición se calculan para hacer dosificaciones diarias. Si tú mañana quieres variar dosis, mañana varías dosis. O la mantienes así durante una semana o durante 15 días. A los 8 días cambias de estrategia o a los 15 días cambias de estrategia. Y sí puede ser que durante una semana tú mantengas un programa. Durante una semana. A la siguiente semana probablemente estés cambiando ya tu formulación. O mínimo cada 15 días. Como en este caso las curvas de extracción nutrimental están hechas con variaciones cada 15 días, yo tengo información de lo que sucedió cada 15 días. Por lo tanto, yo puedo hacer una distribución nutrimental con variaciones o con intervalos de variación por periodos de 15 días para ajustar el suministro a la demanda. Ese es el objetivo de toda esta situación. Bueno, este cuadro entonces, vean que resume, ¿sí? Todo lo que venimos haciendo hacia atrás y ya la distribución. Aquí, para esta distribución, obviamente, pues es suelo, es jitomate, como aclaración. El fraccionamiento de nitrógeno, fósforo, azufre y magnesio fue similar en esta propuesta, de acuerdo a las curvas de extracción. Y sí varió la distribución de potasio y calcio en relación a nitrógeno, fósforo, azufre y magnesio, y de potasio y calcio fue similar la distribución en los porcentajes que ustedes ven en este cuadro. También aquí aclarar que la demanda de potasio está cubierta por el suelo, pero se adiciona la extracción por la planta. Y bueno, esto fue hicimos el ejemplo para potasio, pero fue de manera similar calcio, magnesio. Y de azufre, que no había información de análisis del suelo, estos 146 estoy poniéndolo en base a la demanda de la planta. Ahora, bueno, noten ustedes, aquí está por periodos de 15 días, del 31 al 45, del 46 al 60 y así hasta el día 90. Nosotros acá, en La Serona, este programa fue hecho para La Serona hace algunos años. Entonces, vean ustedes que ya acá pongo semanas y voy a iniciar en la semana 5. De la semana 1 a la 4 no existe, no hubo efecto de fertilización, digo, tratamiento de fertilización. Por cierto, ahorita hay uno de sus colegas, lo que es egresado de Orti, de los ya egresados, que se está haciendo responsable de ahí de La Serona. Cuando él inició, y se hizo responsable, ahora ya que se pudo reactivar todo eso después de la pandemia y que el doctor Castro y su equipo tomaron posesión en la administración de Fitos. Con él, bueno, pues ahí platicamos con el doctor Castro, es decir, con la administración de Fitos, eh, el maestro Domingo, que es de Fitos, el doctor Armando y yo, el doctor Armando es de prepa, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y yo de suelos, en conjunto con el maestro Domingo, nosotros tres, estamos ahí fungiendo como, digamos, un grupo, de alguna manera, asesor de este muchacho para apoyar a la administración del doctor Castro para echar a andar los cultivos ahí en La Serona, que ha sido nuestro compromiso
Pues desde que nació la Acerona, con altibajos ahí en participación de acuerdo a diferentes situaciones que cada uno de nosotros trae. Ahorita con el doctor Castro, les digo, y que se reactiva la Acerona, con este muchacho se están terminando de afinar todos los programas. Se hicieron análisis de suelo y apenas ahorita, más o menos un mes, no, quizás más, apenas vamos a iniciar el programa de fertirriego, porque de acuerdo con los análisis de suelo, había una reserva importante. No era necesario iniciar los programas de nutrición inmediatamente. Apenas en esta semana, platicando con este muchacho, ya le di instrucciones de empezar a meter nitrógeno y fósforo. No es cierto, nitrógeno solamente. Ahora ahí nos enfrentamos también a un problema. ¿Con qué pones nitrógeno? Bueno, podrías poner para poner solo nitrógeno, tendrías que usar o urea o nitrato de amonio para poner solo nitrógeno. Pero como ya inició la fructificación, ya la planta está en fructificación, entonces ahí vamos a iniciar solo con nitrógeno, 80 partes por millón. Y la mitad de ese nitrógeno va a ir con nitrato de potasio, la otra mitad de ese con nitrato de calcio. Por lo tanto, los dos elementos que vamos a empezar a meter para acompañar al nitrógeno, porque incluso ambos se potencian. El nitrato, o más bien el potasio y el calcio, potencian la absorción de nitrato. Y vamos a empezar a meter poquito potasio y poquito calcio, que está por debajo de la demanda, obviamente. Y también el nitrógeno, porque en el suelo sigue habiendo reserva. Pero el que más le puede empezar a faltar porque ya se agotó, bueno, no se ha agotado, pero ya es el que más se consumió la reserva dura menos, es la del nitrógeno. La del potasio y la del calcio, con todo lo que hemos visto y con un suelo con saturación normal, tiene reserva para todo el ciclo. Pero ya empezamos a complementar entonces la nutrición. Casi mes y medio después de haber hecho el trasplante. Entonces, en esa parte se toma en cuenta lo que tiene el suelo para ver cuándo iniciamos el programa de nutrición. Incluso cuando trasplantamos, es deseable de que los nutrimentos, de que todos los nutrimentos no estén en su punto óptimo, que estén ligeramente por debajo de lo normal, para que la planta detecte que faltan nutrimentos y promover mayor exploración radical. Fíjense lo contrario o lo ilógico que podría parecer esta práctica. Al inicio, conviene darle a la señal a la planta de que no la tiene segura, de que tiene que buscar nutrimentos, pero sí debe haber, obviamente no debe haber cero nutrimentos, sino la planta que absorbe y con qué crece esas raíces, sino debe haber cierto castigo, podríamos decir, nutrimental, para que la planta detecte que le hace falta, y no tienen que ser todos los nutrimentos. Normalmente nitrógeno, fósforo, esos dos, nitrógeno y fósforo, son los que más generan esa respuesta de la planta. A que cuando les falta nutrimento, la planta responde buscando más nutrimentos. Para ello desarrolla más raíces. Por eso, en esa etapa inicial, incluso ni siquiera conviene iniciar el programa de fertirriego exactamente el día que trasplantas, porque hay que darle la señal a la planta para que desarrolle más raíces y fortalecer el sistema radical desde un inicio. Esa es una práctica positiva. Por eso, aun cuando tengas ciertas deficiencias y si no demores mucho la aplicación, a los 8 días, a los 15 días, inicia el programa para que la planta responda emitiendo muchas raíces al inicio y fortalezca yo sistema radical. Ahora vean ustedes la distribución de nutrimentos por semana, de la semana 5 a la semana 12. Es del día 30 al día 90.
Y el periodo que tenía anterior, aquí de 15 días, ve aquí son 4 periodos, pero cada 15 días de acuerdo a la curva de extracción, pero yo lo quiero más fino, yo lo quiero cada semana. Luego entonces cada periodo de 15 días lo estoy dividiendo en semanas. La semana 5 a 6 es lo que yo tengo del día 31 al 46 o al 45. Y de la semana 7 y 8, lo que tengo del 46 al 60 y así sucesivamente. Y la cantidad de nitrógeno, bueno, y de todos los nutrimentos que yo tenía para 15 días, lo divido en 2 semanas. Si ustedes suman aquí 16 más 17, que es el de 2 semanas, y también el de fósforo, 2, 5 y 2, 5, 15 y 15, 7 y 8, 5 y 5, 7 y 8, es la cantidad de nutrimento para los primeros 15 días, pero ahora repartido más o menos a la mitad en, en las semanas. Y normalmente, cuando son cantidades exactas que puedo dividir, pues me da fracciones. Cuando no, ahí yo decido si pongo más en la semana, en este caso en la semana 5 o la semana 6. 16 más 17 son 33, que viene de estos 33 kilos que tengo aquí. 98 entre 2, pues me va a dar la cantidad que tengo a las siguientes 2 semanas, 49 y 49. Y ese es el esquema que está aquí de distribución de todos los nutrimentos, ahora por semana, ¿sí? Y por eso las semanas son muy parecidas, con alguna variación que yo ya me incliné a poner ligeramente más en una semana que en otra. Y lo hago por semana por otra razón. Los tiempos en que uno debe preparar la solución nutritiva allí en los cabezales de riego para no dar pie a que sucedan cosas raras si uno almacena soluciones por mucho tiempo, entonces normalmente uno prepara soluciones para que se gasten cada 8 días. En el caso de la Acerona, nosotros tenemos un esquema de preparar soluciones nutritivas fines de semana. Normalmente sábado y domingo o normalmente los domingos. Y normalmente muchos de ustedes cuando se incorporan a hacer las prácticas, entre semana tienen menos tiempo, porque el ir preparar la solución no se acopla a la hora y media o 2 horas de clase que tenemos. No da. El día que se prepara solución, nos echamos toda la mañana preparando solución nutritiva. ¿Sí? Entonces, preparamos cada 8 días. Y preparamos el consumo de nutrimentos para 8 días. Como diario vamos a fertilizar, quiere decir que lo que estoy distribuyendo aquí de consumo de acuerdo a la demanda de la planta para 8 días, bueno, decimos 8 días por decir semana, no son 8 días, digamos cada 7 días, ¿sí? Y lo distribuyo todo eso que preparo para la semana durante toda la semana. Quiere decir que si yo preparo solución el domingo, el lunes o el mismo domingo, inicio con el programa de fertirriego. Y se termina durante toda la semana, incluido el sábado. El sábado del siguiente fin de semana, los tanques deben estar consumidos, ¿sí? Y ya por la tarde del mismo sábado o muy temprano el domingo, antes de que inicie el fertirriego. Porque incluso en suelo no hay problema si tú no riegas un día. Tienes margen para que no riegues un día. El suelo tiene reserva de humedad sin ningún problema. Pues imagínese en condiciones de riego rodado. ¿Cada cuándo regamos? Cada 15 días, cada 3 semanas. En fertirriego regamos diario y siempre mantenemos humedad a capacidad de campo. Ese suelo tranquilamente puedes no regar incluso en un par de días, en 3 días, 4 días. Y aunque haya cierto estrés, es un estrés no
no limitante para decir que ya tu producción se te va a afectar fuertemente. Pero pues nunca caemos en estreses de ese tipo cuando manejamos todo óptimo. Como siempre mantenemos humedad a capacidad de campo, hay reserva para que el día incluso que tú prepares solución, ese día no regaras nada. Pero la preparación de solución en el cabezal es tan rápida o debe ser tan rápida que en mediodía preparas la solución y ya de medio en adelante repones otra vez el nivel de humedad que no habías puesto por los primeros 2, 3 riegos que tenías durante la mañana. Entonces, por eso lo hacemos cada 8 días. Y por eso lo que ya distribuido por periodos de 15 días, ahora está ya cada 8 días. Vean ustedes que ahora las columnas ya de cantidad de nutrimento por hectárea, por semana. Esto es por semana. 16, 17, 49, 65, 30, 33, 32. Ahí está su suma, los 326 del total que vengo arrastrando. Ahí están sus 84 de fósforo. Distribuido es esto en cantidades por semana y de todos los demás. Aquí sus totales de la fórmula que calculamos y ahora distribuidos por semana. En kilos de nutrimento por hectárea por semana. Y ahora vean el mix. Ahora sí, ya aquí puse, que no está en cuadros anteriores, solamente he indicado lo que íbamos a hacer. Ahora sí ya puse lo que voy a poner de quelatos. Vean que aquí estoy poniendo un mix, 1 kilo de mix de quelatos. Aquí normalmente hemos usado Tradecor AZ, que trae este equilibrio de micronutrimentos. Esta es la composición de Tradecor AZ. 7.5% de hierro, 3.5 de manganeso y así todos los demás. Un mix de quelatos cada semana. Que en este caso también se pusieron en un tanque especial de micros. Y la fertilización incluso la hacíamos diaria también. Es decir, una alta eficiencia de aplicación y de utilización eran quelatos y además fraccionado, igual que los demás, pues imagínense. Al final son 8 kilos por hectárea del mix. Pero como le falta un poco de boro a este mix, porque viene bajo en boro, no es suficiente para satisfacer la demanda y mantener la demanda que yo quería. Entonces le pusimos boro adicional, ¿sí? 65, ¿sí?, gramos de boro por semana. Al final son 520 kilos o 520 gramos o 520 kilos. Bueno, estos son kilos, 0.065 porque está en kilos. Gramos, obviamente 65. 520 o 0.52 kilos de boro del elemento. Aquí abajo está la cantidad de micros que puse con este Tradecor, con esta composición y con esta dosis. Es decir, 600 gramos, aquí está en kilos, porque aquí la escala está en kilos. Aquí son 600 gramos de hierro, 280 de manganeso y así sucesivamente todos los demás. ¿De dónde sale el 0.6? Muy sencillo. Mire, el Tradecor AZ trae 7.5. 7.5%, ¿sí? 7.5%. Es decir, que en 100 gramos tenemos 7.5 gramos, ¿sí? 7.5 gramos de hierro. Pero yo no puse 100 gramos, yo puse 1 kilo, es decir, 1000 gramos. Y 1000 gramos es 10 veces más que 100 gramos, a donde está referido este 7.5%. Por lo tanto, 7.5 por 10 es igual a 75 gramos de hierro que puse con cada kilo de quelato. Como puse 8 kilos, pues ahora multiplico por 8. Y aquí están sus 600 gramos.
Ese es su punto 6, porque acá lo tengo expresado en kilos. Y así el cálculo para todos los demás. Ahora, de boro. Finalmente de boro, vea, fueron... de boro hacemos el cálculo también, ¿sí? De lo que yo puse adicional a lo que traía el quelato. Aquí normalmente usamos bórax o ácido bórico. Ya hemos quedado que el ácido bórico es la fuente más eficiente en lugar del bórax, pero los dos funcionan. Aquí está la composición del boro, del quelato, 0.65, el mismo escalo, por ciento, por 10, 6.5, por 8, 52 gramos. 52 gramos entraron apenas de boro por el uso de los 8 kilos de quelato. Obviamente boro normalmente lo ponemos similar a manganeso, parecido a hierro muchas veces. Por ahí anda la aplicación de boro. Calculamos entonces lo que aplicamos por adicional con ácido bórico o con bórax. Y aquí está, bueno, aquí está la suma ya está calculado. Están los 520 gramos. 520 más 52 que entró con el quelato, ahí están los 572 gramos de boro en total, que son estos 570.57 en kilos. Entonces, vean, aquí ya está la cantidad en kilos por hectárea, tanto de micros, ¿sí? Como de macronutrimentos. Y por semana. Aquí está la dosificación, que es el programa. Obviamente este programa se ha modificado a lo largo de los diferentes ciclos que hemos puesto. En algunos casos, a los micros hemos tenido cuidado de no abusar. Porque fíjense que en esos estudios que yo les platicaba que hemos estado haciendo a lo largo de los años, los micros andan ya por arriba de lo que inicialmente tenía el suelo. Es decir, se han ido acumulando. Fósforo se ha ido acumulando, poquito, pero la tendencia es de acumulación. Por lo tanto, ahí hemos tomado toda esa información para ir haciendo los ajustes, ¿sí? En los programas de fertilización ciclo tras ciclo. Con esas variaciones que ha habido de participación de cada uno de nosotros ahí. Bueno, hicimos ya este cuadro. Siguen siendo kilos por hectárea. Que es muy lógica aquí la información. Ya lo tienes en kilos de nutrimento por hectárea por semana. Hasta aquí no hemos hecho más que cálculos hacia atrás de las fórmulas que traemos en kilos de nutrimento y expresados en su forma elemental. Hasta aquí no he hecho cálculos de fertilizante. Estoy haciendo cálculos de nutrimento. El cálculo ahora de fertilizantes viene después. Y como ustedes ya lo saben, pues existe una gran posibilidad de uso de diferentes fuentes para meter esta fórmula. Pero hasta aquí vamos en kilos de nutrimento por hectárea, tanto de macros como de micros. Ahora, viene otro cuadro. Viene otro cuadro. Los que llevaron sistemas hidropónicos conmigo, que son los de suelos, se acuerdan que para el cálculo de soluciones nutritivas, uno de los, y lo he estado mencionando a lo largo también de estas presentaciones, que cuando calculamos soluciones nutritivas, uno de los cálculos que hacemos para hacer el balance de nutrimentos es transformar las necesidades de nutrimentos, las cantidades de nutrimentos en equivalentes, en el caso de soluciones nutritivas, miliequivalentes. Pero acá por las cantidades, que son ya varios kilos de nutrimento por hectárea por semana, para hacer los cálculos se presta más
no hacerlo en miliequivalentes, sino en equivalentes, que para el caso del balance es lo mismo. Solamente que hablando de equivalentes, pues estoy hablando, cuando ya hablo de nutrimentos, o transformar equivalentes a cantidad de nutrimentos, es hablar de gramos. Cuando hablo de miliequivalentes, es hablar de miligramos. Como acá ustedes pueden ver que han resultado kilos de nutrimento por hectárea. Llevármelos a hacer cálculos en miliequivalentes saldrían valores, ya en miliequivalentes y miligramos saldrían valores muy grandes. Entonces, como tengo kilos, lo único que hice fue manejar el siguiente nivel de kilos, que serían gramos. Y entonces, el balance lo voy a hacer en gramos para poder expresar esa cantidad en gramos también, poderla expresar en equivalentes. El concepto que ustedes tienen cuando usamos moles y equivalentes es gramos. ¿Se acuerdan que un mol es pues peso molecular expresado en gramos y disuelto en un litro de agua? Cuando hablan de equivalentes, es peso equivalente, que es esa cantidad expresada en gramos y disuelto en un litro de agua. Entonces, este cuadro anterior, que está por semanas en kilos, con este cuadro generamos el siguiente, pero expresado en equivalentes. Y en lugar de kilos por hectárea, pongo equivalentes por hectárea. Ubíquense aquí en la semana 5. ¿De dónde sale 1143? 1214 y así toda la columna. ¿De dónde salen estas cantidades ahora de azufre? Bueno, y vean que ya también el cuadro lo ordené, ¿sí? Aquí estaba en el orden que normalmente lo trabajamos en fórmulas de fertilización normal: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y micros. En el siguiente cuadro también hago un orden. Pongo primero los aniones. Y ya no solo me refiero a nitrógeno, ni a fósforo, ni a azufre. Ya pongo la molécula química como normalmente yo la voy a manejar en la solución. Pongo N-nitrato, S-sulfato, P-fosfato, potasio, pero con su carga, que es como va a estar en solución. Calcio igual, magnesio igual. Y como voy a meter amonio, pongo N-amonio. Eso significa que esta cantidad que está aquí, en el caso de elementos donde se van a absorber como molécula, pero el cálculo lo traigo como elemento, esto se refiere a elemento. No se refiere a nitratos, no se refiere a sulfatos o a fosfatos. Se refiere a nitrógeno, a azufre y a potasio, el cuadro anterior. Cuando ustedes vean esta expresión y yo vea esta cantidad, significa que se refiere al elemento. Que para este caso, cuando estén equivalentes, da lo mismo hablar de la molécula, pero no siempre es lo mismo. Eso va a depender en qué forma de expresión tengamos. En el caso de equivalentes, miliequivalentes, es así. Entonces, cada uno de estos valores, por ejemplo, 1143, ¿de dónde viene? Ya en equivalentes por hectárea. Viene de este cuadro, vean, saquen su calculadora. ¿Sí? ¿Ahí cuánto tenemos? 16 kilos. Lo vamos a pasar a gramos. 16 por 1000, pues obviamente son 16,000. Los 16 kilos son 16,000 gramos, ¿sí? Para pasarlo a equivalentes, pues tengo que dividirlo entre el peso equivalente del nitrógeno. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14, ¿sí?
Entonces tengo 16,000 entre 14 igual a 1142.8. Aquí está redondeado, 1143. Para no ir arrastrando todas los decimales después del punto, lo redondeo. Entonces, los 16 kilos de nitrógeno, 16,000 gramos, si yo divido entre el peso equivalente del nitrógeno, que es 14, me da 1143 equivalentes. Igual para 1214. ¿Cuánto teníamos atrás? 17. O sea que si ustedes dividen 17,000 gramos entre 14 igual a 1200, ¿sí? 1214.2. Aquí también, ya saben, la fracción arriba de 0.5 o mayor, redondeamos hacia arriba, menor del 0.5, redondeamos hacia abajo. Y ya estoy poniendo enteros. Así está calculada toda la columna. Dividiendo la cantidad en gramos, está expresada en kilos, lo pasamos a gramos, divididos entre peso equivalente, y ahora ya me genera toda esta columna en equivalentes. Para azufre es lo mismo. Me voy al cuadro anterior, ¿sí? ¿Cuánto tenía de azufre? 7, ¿sí? 7 kilos, o sea que 7,000 gramos entre peso equivalente del azufre, ¿sí? El azufre. El azufre participando aquí en la molécula de sulfatos, ¿cuál es su peso equivalente? 16, porque el azufre pesa 32, pero está formando parte de una molécula que tiene dos cargas negativas. Por lo tanto, 32 entre 2, 16. Por lo tanto, 7,000 entre 16, que es el peso equivalente del azufre cuando participa como parte de la molécula del sulfato. Y son 437.5. Aquí lo dejé en 437, el redondeo que lo apliqué en la siguiente. 437. ¿El 500 de dónde sale? Regreso al cuadro anterior. ¿Cuánto tengo de azufre? 8. Por lo tanto, ahora es 8,000 entre 16 igual 500. Y ahí están sus 500. ¿Sí? En equivalentes. Para fósforo, estos 280, ¿de dónde salen? De la misma situación. Fósforo, 2.5 kilos. Entonces son 2,500, ¿sí? Gramos. Entre. ¿Cuánto peso equivalente del fósforo? ¿Cuánto pesa el fósforo? 31, pero está formando de una molécula con carga 1. Por lo tanto, 31 entre 1, 31. Por lo tanto, 2,500 entre 31, que es el peso equivalente. ¿Sí? Y ahí me da 80.6. Aquí a final de cuentas también el redondeo, aquí pude haber puesto 81 y 81, está bien, porque da 80.6, pude redondear a 81 o a 80, ahí no hay problema. A final de cuentas, ¿sí? En todos los casos vean los totales. Aquí está el gran total. En el caso de nitrógeno, que es la suma de todas las semanas, ya en equivalentes, son 23,286. Que es la suma de todas las cantidades por semana. Igual en azufre, la suma de todas las cantidades por semana. 9,125, 2,710. Este gran total, por ejemplo, 23,286, debe salir también si el total son 326 kilos de nitrógeno. 300, perdón, 326 kilos por 1,000 son gramos. 326,000 entre
14. Ahí está su cantidad. 23,286. 23,285.7. Redondeado a 23,286. Y corresponde a la suma. Si ustedes suman aquí toda la columna, los parciales les da 23,286. Si lo hacen directo en cantidades totales, 23,286. Igual para azufre, igual para fósforo, igual para potasio, igual para calcio y magnesio. Para potasio serían los kilos que tengo allá, los paso a gramos entre peso equivalente del potasio, peso atómico 39, valencia es 1, peso equivalente 39. Calcio, lo que tengan allá en gramos de calcio, peso equivalente del calcio 20. ¿De dónde sale? De 40, valencia 2, 40 entre 2, 20. Magnesio, peso atómico 24, 2 valencias, 24 entre 2, 12, peso equivalente 12. Entonces, es dividir las cantidades que tienen acá en gramos. Obviamente aquí están en kilos, pero ¿para qué hacer un cuadro adicional? Ahí está en kilos. Al dividir, simplemente lo paso a gramos, divido entre peso equivalente y ahora ya tengo un cuadro, ¿sí? Que es la misma información del cuadro anterior, o más bien la misma cantidad del cuadro anterior de nutrimentos, pero no expresada en kilos, sino expresada en equivalentes. Si ustedes suman, ¿sí? Vertical, el total, aquí 23,286 es nitrógeno, 9,125 azufre, y así de todos los demás. Si ustedes suman todos los que son aniones, es decir, estas tres columnas, nitratos, sulfatos, fosfatos, simplemente aquí los tres grandes totales de cada uno de ellos, la suma de aniones es 35,121. Si ustedes suman todos los cationes, la suma total, y ya sumando los totales de potasio, calcio, magnesio, estos tres son 33,653. ¿Sí? Sumando por columna, totales. Ahora, si suman por semana, por hilera, nos debe dar lo mismo. Si ahora ustedes suman ahí en la semana 5 solamente aniones, es decir, 1,143 más 437 más 80, eso les da 1,660. Si ustedes suman ahora cationes por semana, semana 5, 385 más 350 más 416, esos son 1,151. Y si así suman todos los por semana, de la semana ahora hasta la 12, de la 5 a la 12, sumando aniones y sumando cationes, ahora nos generamos estas dos columnas que están al final. La suma de aniones, la suma de cationes, pero por semana. Si ustedes suman el gran total de aniones, 35,121. Si suman el gran total de cationes, 33,653. Esto solamente es para comprobar que sumando vertical al inicio o sumando horizontal y luego sumando el gran total, la cantidad es la misma. De cationes, 33,653, 33,653, 35,121, 35,121. Es decir, este cuadrito hecho así las sumas es para comprobar que al hacer la transformación a equivalentes de los aniones y de los cationes, ¿sí? No tengo errores de cálculo al haber transformado masa, kilos, gramos, a una unidad química que ya no son kilos, gramos, ya son equivalentes, que es una expresión química, ¿sí? De cantidad de nutrimentos, pero no va en kilos. Claro que eso puede transformarse a kilos, pero en ese momento no me estoy refiriendo ni a kilos ni a gramos, bueno, en este caso a gramos. Puedo expresarlo en kilos, gramos, miligramos, etcétera. O toneladas, o sea, puedo expresarlo ya a la escala
de la unidad en masa, ¿sí? ¿Qué existe en esta sumatoria? Una diferencia, ¿sí? Si a 35.121 le quito 33.653, la diferencia entre la suma total de aniones y la suma total de cationes son 1.468. Es decir, transformando la cantidad de kilos, gramos de nutrimento que ya quedó por semana, cuando los transforma a equivalentes, ya no suma la misma cantidad de carga positiva que la misma cantidad de carga negativa. Es decir, hay un desbalance en carga. Y para preparar las soluciones nutritivas, el esquema que hemos venido haciendo para poder aportar exactamente las cantidades de nutrimentos que voy a meter, pues recuerden que ese nutrimento, aunque lo calculo como elemento, ¿sí? Al momento de estar en la solución, adquiere una forma, o está como anión o está como catión. Y ahí vamos, para hacer el cálculo, a aplicar uno de los principios de las soluciones nutritivas, que una solución nutritiva está equilibrada en carga, positiva y negativa. Por eso cuando vimos hidroponía y que vimos los principios de la solución de Steiner para el balance de las soluciones nutritivas, ¿sí? Y luego vemos cómo son las soluciones nutritivas hidropónicas. Las soluciones nutritivas hidropónicas están balanceadas en carga. Y cuando uno prepara soluciones nutritivas, considera, ¿sí?, ese balance de carga, donde el balance se hace con todos los aniones que participan, con todos los cationes que participan. Bueno, deberíamos hacerlos con todos. Lo cierto es que esos balances los establecemos con los macros, porque son los que participan con la carga casi en el 100%. La contribución de los micros, aunque también tienen carga, su contribución es menor al 1% del balance total de toda la carga. Y por eso el balance lo hacemos con cationes. Esa es la razón. No porque los micros no participen, sino porque su efecto es mínimo, es despreciable. Su participación está dentro de los márgenes de errores que normalmente tenemos cuando hacemos mediciones de ellos. Por lo tanto, eso los calculamos simplemente en partes por millón. ¿Se acuerdan? Que fue el principio con que vimos el cálculo de soluciones nutritivas en hidroponía. Ah, bueno, pues en fertirriego no nos desligamos de ese cálculo. Seguimos arrastrando o aplicando ese principio del balance de cargas también para preparar las soluciones nutritivas, aunque no sea un sistema hidropónico, porque eso me va a dar mucha precisión en calcular, en meter al sistema exactamente la fórmula como la preparé. No doy margen a que yo ponga además ciertos elementos y ajuste. Con frecuencia decimos los principales. No, a ver, espérate. Cuando hablamos de una nutrición completa, balanceada, todos son importantes. Tan importante es el macro y todos los macros como importantes son los micros. Lo que importa es meter cantidades balanceadas perfectas como las diseñé. ¿Por qué ahora que viene el cálculo en el cabezal de riego, ajusto algunos y otros los meto de manera libre? Y luego con el abuso con que caemos a través del tiempo, pues es una de las explicaciones del por qué luego se generan desbalances nutrimentales. Por eso es que yo en esta parte del cálculo, el balance, aún para soluciones concentradas, como voy a poner el fertirriego en los cabezales, que después los voy a diluir, y esa disolución que voy a meterlo ya en la solución del riego, pues es obvio que sigue o debe de llevar un equilibrio entre cationes y aniones. Ahora, ¿y por qué ese equilibrio? Porque como voy a usar fertilizantes, ¿sí?, binarios que tienen un catión, que tienen aniones y cationes, cuando ustedes disuelven cualquier fertilizante que usamos para fertirriego, los altamente solubles,
La cantidad de carga positiva que resulta al disolverse de un fertilizante cualquiera sea, es exactamente igual a la cantidad de carga negativa que libera también al disolverse. Es decir, el mismo balance de cargas positivas y negativas está en la propia sal fertilizante. Los fertilizantes al disolverse generan entonces la misma cantidad de carga positiva y negativa. Por lo tanto, pues utilizamos esos principios que son principios de la química para considerarlos en los balances de las soluciones que estamos metiendo a través del fertirriego. ¿Cuál es el error que se ha cometido y que se sigue cometiendo? Que se preparan soluciones nutritivas simplemente por cantidades sin considerar balance. Y ahí se van los errores, ahí se van los desbalances. Ahí perdemos precisión en las soluciones que estamos preparando. Bueno, entonces este cuadro, como pueden ver, simplemente es la transformación a equivalentes. La razón es que expresar ahora cantidades nutrimentales en términos de equivalencia, de equivalentes químicos, me va a permitir hacer mejores balances al momento de preparar las soluciones nutritivas. La información que está aquí abajo es simplemente información que ustedes deben de saber para poder hacer estas transformaciones. Que todo esto les dije que ustedes ya lo deben de tener de memoria. La transformación, la formulita que estuve aplicando, pues es esta. Ustedes saben que equivalentes por peso equivalente es igual a gramo. Como yo tenía gramos, que era el cuadro anterior, bueno, aquí está en kilos, pero lo paso a gramos. Para pasar esos gramos, ¿sí?, a equivalentes, pues simplemente divido gramos, toda la información del cuadro anterior, entre peso equivalente de cada elemento. Y los pesos equivalentes de cada elemento, pues aquí los tienen. Bueno, aquí tienen los pesos atómicos. Y por eso la fórmula, la molécula, donde ven la valencia, para que ustedes utilizando su peso atómico puedan calcular pesos equivalentes. Pues toda esa información está aquí. Desde luego, a estas alturas para ustedes, esta información que estamos utilizando no debe ser incógnitas para ustedes. Probablemente muchos de ustedes no sepan de memoria esto, pero saben la lógica del cálculo, no hay problema. Finalmente, el examen que van a hacer ustedes, pues es abierto, es libre. Pueden consultar lo que quieran. El chiste es que resuelvan el problema. Si no se lo saben de memoria, yo lo sé, les he estado pidiendo, apréndanse todo esto de memoria. Si ustedes van a andar en este campo de la fertilidad, de la nutrición y van a andar manejando nutrimentos, pues es obvio que tienen que saberse esto de memoria. Sigue un análisis de varios puntos importantes a considerar para luego este cuadro que está en equivalentes, ¿sí?, entrarle al balance de cationes y aniones. Eso lo vemos al rato en la clase que sigue. Y vean simplemente para que vean. Miren, la suma de aniones 33,653. 33,653. Cationes 33,653. Cationes 33,653. Ahí están los grandes totales. ¿Qué sigue al rato? Ver internamente qué hicimos de todos los nutrimentos a lo largo de las varias semanas, por semana, de todos los nutrimentos macros y micros, para lograr los balances, para que la suma de aniones y cationes sea exactamente igual. Y aquí simplemente les estoy diciendo que si sumamos vertical o sumamos horizontal y luego sacamos los grandes totales, ahí está su equivalencia. Suma de aniones igual a suma de cationes. La saque de manera vertical o la saque de manera horizontal y luego los grandes totales. Este cuadrito es sencillo, pero tiene su chiste. Y está demostrado el balance. Bueno, ¿a qué horas queda la clase de al rato?
con los de suelos. A ver si pueden unirse todos para que en lugar de, al rato tenemos que terminar, ya falta poco, pero en estos cuadros, para que queden claros, a lo mejor nos echamos un buen ratito comprobando datos. Lo ideal sería que se juntaran nuevamente al rato todos, no sé si pudieran coincidir. Serían las 5:30, profesor. 5:30, ok. ¿Todos pueden 5:30? ¿Los de Orti también? No, profesor, yo no puedo. ¿A qué horas puedes tú? Antes de las 5, es que a las 5 tengo inglés. Salgo hasta las 7:30. A las 5 tienes inglés. ¿Quién más tiene ese problema? ¿Solo tú? Bueno, pues creo que solo eres tú. No te Yo también, preocupes. profe. Las clases quedan grabadas, porque hoy quiero terminar. De hecho, yo puedo empezar desde antes. Sí, yo puedo empezar desde antes porque a lo mejor nos echamos, no sé si las 2 horas o incluso más de las 2 horas, porque hoy debemos terminar. Pero quiero irme lo suficientemente despacio o con el ritmo normal para que todo quede claro. La clase queda grabada, finalmente, aunque no asistan algunos, la clase queda grabada y luego la bajan. Creo que con este esquema es pues bastante benévolo en el sentido que les permite repasar las clases, incluso los que asistan. Después repasan la clase y queda. Entonces, ¿nos vemos 5:30 todos? Porque la otra es que, bueno, a las 5:30 hasta terminar, y luego, si los de Orti ahí se van uniendo, después no hay problema. Terminando esa clase, los que tengan dudas, yo podemos conectarnos para resolver dudas. El otro punto también es que ahorita, después de esta clase que les va a quedar ya que hagan ustedes su ejercicio, la línea está abierta para resolver cualquier duda que les vaya saliendo. ¿Sale? Entonces, de entrada nos vemos 5:30. Es a morir el día de hoy. Sí, está bien, doctor. Profe, yo también creo que voy a tener problemas para conectarme a las 5:30. Bueno, es que voy a entrenar y no sé a qué horas termine mi entrenamiento. Entonces, pues, le aviso. Ok, sí, está bien. Simplemente después bajas la clase y ya la repasas. Si tienes Sí. duda, pues me preguntas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos al rato entonces. Gracias, profe. Sí, nos vemos al rato.